Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que el buen Dios te enaltezca, te lleve de menos a más, levante tu cabeza y te coloque, te lleve en sus alturas. Su bendición plenamente esté sobre ti y pueda disfrutar bajo la cobertura de un tiempo de paz, de gozo y de tranquilidad. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 30. La palabra de Dios dice así: No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creísteis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Y si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer para recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quienes os acusa, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, el autor del Evangelio según San Juan es muy particular y, como lo he dicho antes, se diferencia de los otros evangelistas en la forma de ver, de percibir, de vivir y de mostrarnos a Jesús. Para, para Juan, el apóstol, el autor de este evangelio, óigalo bien, Jesús no es simplemente el hijo del carpintero, y lo saca del contexto natural. No es tan relevante presentarlo como el hijo de María. Bueno, Juan no desconoce la maternidad de María, de la Santísima Madre de nuestro Salvador, no la desconoce, pero sí quiere presentar el carácter divino de Jesús. Y bueno, frente a la constante queja que tienen los judíos y especialmente los fariseos y los escribas acerca de la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios, aquí tenemos este regalo precioso, donde el autor pone en boca de Jesús una vez más que Él es el legítimo Hijo de Dios. Y Jesús lo advierte de esta manera. Lo dice, ustedes
han escuchado, han visto todas las cosas que yo he hecho. Y lo dice así, estas cosas en esta dimensión, en este nivel, solo lo puede hacer alguien que ha descendido del cielo, alguien que se participa de la misma sustancia del Padre, alguien que es tal como el Padre, es decir, el Hijo. Por eso Jesús dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según las cosas que oigo, que me son comunicadas, así hago. Óigalo bien. Aún más, Jesús se presenta como el legítimo, como el verdadero hijo. ¿Y cuál es el verdadero hijo? Aquel que hace la voluntad del Padre. Y aquí quiero particularizar, porque les he enseñado una y otra vez que los hijos legítimos de Dios son el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y esto lo enseño cuando se cala en las mentes de las personas que todos son hijos de Dios. No, no todos son hijos de Dios, insisto en esto. Pero ahora el evangelista o el mismo Jesús nos deja saber cuál es lo que identifica realmente al verdadero, a los verdaderos hijos de Dios. Y es una cosa muy sencilla. El verdadero hijo de Dios, los verdaderos hijos de Dios, no hacen su propia voluntad, no obran según su complacencia, no actúan a su manera. Óyalo bien, oyen la voz del Padre y hacen la voluntad del Padre. Se dejan guiar por el Padre y hacen las obras del Padre porque el Padre les envía a que hagan las obras. Óyalo bien, qué tremendo esto. Porque más adelante Jesús va a decirle a estos hombres en esta locución, ustedes no han escuchado la voz, no lo han visto, no han escuchado la voz de Dios, no lo han visto, y esto me hace recordar algo muy particular. Y es que cuando estaban en el monte Sinaí, allá en el desierto, ellos cuestionaban, los israelitas recién salidos de la esclavitud cuestionaban la idea de que Dios hablaba con Moisés. El hecho de que Dios hablaba con Moisés. Bueno, y quisieron decir, le dijeron a Moisés, nosotros también queremos escuchar esa voz, nosotros también creemos que somos dignos de escuchar esa voz. Y Dios los apostó en las faldas de, del monte Sinaí. Óigalo bien, Dios los apostó en las faldas de este monte. Y entonces empezó a escucharse un rugido, empezó a escucharse un bramido que venía más allá del firmamento, más allá de la atmósfera, que irrumpía como un estallido, como una bomba. Y los oídos de ellos empezaron a estallarse, empezaron a sangrar. Y entonces le dijeron a Moisés, habla tú con él y comunícanos lo que él quiera decirnos a nosotros. ¿Sabes Dios? Dios de siempre ha querido que el hombre escuche su voz. Y no se puede escuchar la voz de Dios de cualquier manera.
Estos hombres no estaban preparados para escuchar la voz de Dios, por eso la misma voz de Dios les fue por fastidio, por incómoda, le fue por saeta, le fue por puñal, le fue por herida. Sus oídos se reventaron. Y asimismo, en este texto, Jesús le dice, ustedes no han escuchado su voz. ¿Y sabe por qué? Porque una y otra vez han tenido la oportunidad de escuchar la voz de Dios y la han desechado. Qué tremendo esto. Y yo no sé si está captando la idea, pero aún más, Jesús le dijo a su auditorio, le dijo a ustedes, de verdad lo han intentado. Lo han querido hacer, pero nunca han tomado la decisión real de hacerlo. Jesús le dijo a ellos, Juan Bautista era una antorcha ardiente, una antorcha que iluminaba a Israel, que iluminaba a Jerusalén, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. ¡Qué tremendo esto! Sabe, muchos de los que escuchan estos audios y especialmente muchos de los que escuchan este audio en este día han querido, como los judíos de la época de Jesús, estar por un tiempo haciendo la voluntad de Dios, escuchando esa voz maravillosa, su palabra. Pero luego, como el pueblo del desierto, que le pareció el maná un alimento liviano, un alimento que no nutría físicamente, y reclamaban y blasfemaban contra Dios. Así muchos hoy saben cuál es la verdad, quieren estar en ella, pero no hacen nada por permanecer en ella, por estar en ese camino. Qué maravilloso esto. Porque Jesús acusa a esa generación de sus días de tener la palabra de Dios, pero no darle el uso correcto, no aplicarla a sus vidas. Qué triste esto. Porque Jesús estaba hablando con ellos, les estaba diciendo la verdad, estaba dando testimonio escritural del Padre y de lo que los profetas como Moisés dijeron acerca de él. Y no quisieron escucharle, no quisieron atender su voz. Saben, Jesús lo deja claro. Si no creen a mis palabras, si mis palabras no son suficientes, si mis obras no hablan por sí mismas, si mis obras no sensibilizan sus corazones. En este mismo capítulo, en el versículo 39, Jesús le dice, les da una oportunidad y le dice, por favor, escudriñen las escrituras, lean los profetas, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna. Y ellas son las que me revelan, ellas son las que permiten que la gente me conozca, ellas son las que permiten que la gente se acerque a mí realmente y corrijo la palabra ganar, alcance la salvación. Hoy yo no sé si está entendiendo esto. No es suficiente con estar un momento en la palabra. No es suficiente con conocer los textos bíblicos. No es suficiente con pertenecer a una gran iglesia, a una gran denominación. No es suficiente. No es suficiente con que tu pastor sea un gran ungido o que tenga un gran conocimiento bíblico. Es necesario recibir el testimonio de Jesús
Es necesario escuchar su palabra, creer en él. Óyelo bien. Y como el Hijo de Dios, y empezar, tal como él, a hacer la voluntad del Padre. Si realmente eres hijo de Dios, entonces harás la voluntad del Padre. Escudriñarás las escrituras. Te alejarás de la idolatría. Te alejarás del pecado. Te apartarás del camino equivocado y volverás a caminar en el camino recto. Insisto, como alguna vez lo enseñé, no es suficiente con alguna vez haber disfrutado y estado en el camino de la verdad. Es necesario perseverar en él, tal como la palabra lo dice, porque el que persevera hasta el último aliento de su vida, el que persevera hasta el fin, ese, ese realmente será salvo. ¿Sabe? Los judíos creían en la salvación por el solo hecho de ser judíos. Los evangélicos hoy creen en la salvación, como los católicos y otros, por el solo hecho de pertenecer a sus iglesias. No es suficiente con pertenecer a una iglesia. Es necesario conocer a Jesús y perseverar hasta el fin. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.